Muy buenas noches, abrimos un nuevo capítulo de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va, Sarasola? Alejandro Gabar, ¿todo bien? Muy bien, aquí estamos nuevamente para hablar de uno de los temas del año que seguramente va a dar para mucho tiempo y esperemos cuando termine, porque todavía esto parece que no va a ser así. Estamos hablando de los 5 meses que se cumplen desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Rusia se encamina a lograr sus objetivos militares con respecto a Occidente, mientras que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, se limita a enviar armas y ejercer presión política, diplomática y económica. Y luego de 2 meses de información ininterrumpida sobre la invasión y los ataques rusos, la guerra también bajó su intensidad en los medios de comunicación por la falta de victorias para Kiev, la OTAN y Washington. Sobre eso hablamos hoy en Sin Fronteras. Y este mes se cumplieron 5 meses del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está siendo ganada por Rusia en lo militar y por Occidente en lo económico, particularmente por la reactivación de la industria armamentística. Y en este sentido, a mediados de marzo, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para respaldar un nuevo pedido de fabricación de material bélico por parte de la Casa Blanca para enviar a Ucrania. Solo ese pedido implica 3.500 millones de dólares. Ahora sí, 3.500 millones de dólares. Salió. Bueno, esto arrastra al resto de los países que integran la OTAN a reforzar sus compras en apoyo a Kiev, por un lado, y al mismo tiempo fortalecer sus defensas ante la preocupación que genera la eterna amenaza rusa, como le denominan, pero también Rusia en lo interno y China, en alguna medida, en el mercado global, aumentaron la producción y compra de armamento, disparando el negocio que esto implica. Lo que se volvió la causa de Ucrania, defendida principalmente y fundamentalmente por la OTAN, logra cada vez menos apoyos. En nuestra región esto quedó reflejado en esta última cumbre del Mercosur, de la que hablamos en el último programa de Sin Fronteras, en la cual 3 presidentes de derecha y uno progresista impidieron que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, diera un mensaje de condena a Rusia durante la cumbre de Asunción. ¿En qué lugar estamos parados en el día de hoy con respecto a la guerra después de 5 meses, que ha tenido vaivenes en lo militar, naturalmente? Vamos a ver en el siguiente informe una cronología, un extracto de lo que ha venido ocurriendo en todos estos meses. El 21 de febrero de este año, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la validez de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, paso previo a una invasión largamente anunciada que comenzó 2 días después, cuando las primeras tropas atravesaron la frontera desde la península de Crimea, recuperada por Rusia en 2014, y los primeros bombardeos comenzaron a azotar territorio ucraniano. En una primera etapa, los ataques rusos no solo se concentraron en la región separatista del Donbass, sino que se sumaron bombardeos que incluyeron las principales ciudades ucranianas como Kharkiv, Gerson o Mariupol, e incluso la propia capital Kiev, que sufrió además el embate de tropas que partieron desde la vecina Bielorrusia, aliada de Moscú. La dinámica de la guerra incluyó ataques a las zonas más cercanas a las fronteras de la OTAN, así como los suburbios de Kiev, donde las tropas rusas están acusadas de cometer crímenes de guerra contra la población civil, aunque la férrea respuesta ucraniana apoyada con armas occidentales impidió la toma de la capital. Un capítulo aparte merece el asedio a algunas ciudades en particular, como el caso del puerto de Mariupol sobre el mar de Azov, que tuvo en vilo al mundo con ataques que duraron casi 2 meses, sometiendo al martirio a la población civil y logrando reducir en una dramática contienda al denominado Batallón Nacionalista de Azov, que se atrincheró en la planta siderúrgica de Azovstal hasta las últimas posibilidades. Ante las dificultades para dominar la capital tras una recuperación de las fuerzas ucranianas apoyadas con armas y municiones por países occidentales, las fuerzas rusas, en un intento de recomponer sus objetivos, se replegaron y concentraron su acción en dominar la rica región del Donbass y así establecer un corredor desde Crimea hasta la frontera que permitiera a Moscú dominar el este y parte del sur de Ucrania. Sin embargo, en los últimos días Moscú ha reconfigurado sus objetivos y se dispone a avanzar hacia el oeste en territorio ucraniano con el pretexto de impedir que el gobierno de Kiev, que ha recibido nuevos sistemas de armas como las plataformas de misiles HIMARS de Estados Unidos, tengan a su alcance el territorio ruso, abriendo una interrogante sobre la integridad territorial de Ucrania y la evolución de una guerra que podría implicar a otros países y que modificará dramáticamente la geopolítica mundial.
Bien, y para hablar sobre la actualidad de este conflicto, pero también sobre lo que ha pasado en estos últimos 5 meses, es que recibimos al licenciado en Relaciones Internacionales y también analista de la Fundación Globalizar, Martín Rodríguez Océs. Martín, buenas noches y gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo podemos empezar a hacer un análisis al menos macro de lo que ha pasado en estos 5 meses en este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero que también tiene otros actores que están jugando un rol bastante importante? Bueno, creo que hay por lo menos 3 observaciones respecto de confirmaciones que tenemos en lo que se llama el sistema internacional. El primero es el límite o la frontera que encontró Estados Unidos respecto de su dominio o de su hegemonía. Y esto no quiere decir que estemos formalmente en un mundo multipolar, porque todavía Estados Unidos conserva la primacía en la mayoría de los dominios o las áreas del poder, pero sí que estamos en el declive de esa hegemonía. Lo segundo me parece sumamente importante recalcar es que estamos observando también el completo deterioro de Europa como actor geopolítico. Creo que el conflicto resaltó una debilidad muy grande de Europa, que esto es algo que vamos a poder hablar en el desarrollo de la nota respecto de las capacidades y los alcances que tienen Francia y Alemania dentro de su propio continente. Y lo tercero es, bueno, cómo tenemos que empezar a observar también ahora a los países y a los actores centrales del sistema respecto de su economía, porque nosotros veníamos escuchando que Rusia era un actor mediano, regional en el mejor de los casos, en palabras del propio Obama, y nos dimos cuenta que una economía con un PBI mediano del tamaño de Italia, por ejemplo, en verdad resultó ser un actor sumamente trascendente por lo que representa en la cadena de valor de los productos en la economía global. Eso me parece que son las 3 grandes confirmaciones o certezas del conflicto. Y después abre 2 interrogantes obvios. El primero respecto de la naturaleza de las capacidades rusas, porque tuvimos una primera mitad de estos 5 meses donde observábamos algunas dudas o cuestionamientos respecto de, bueno, cuán capaz es Rusia en términos de defensa, al no poder alcanzar objetivos que también empezamos a poner nosotros mismos, porque se había instalado la idea de que esto sería un conflicto muy corto, por la mera comparación de los ejércitos, y no fue así. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿esto es todo lo que Rusia tiene por ofrecer? ¿Esto es algo que deliberadamente Rusia ofrece para entrar en el juego de las negociaciones con Ucrania? ¿O es simplemente el resultado de una estrategia inicial fallida que hoy tiene sus correcciones? Y por último, el otro interrogante es, bueno, ¿qué papel empiezan a jugar actores que no están involucrados directamente en el conflicto, pero que sí lo hacen de forma indirecta y muy fuerte, como son China y Turquía especialmente? Martín, está claro que uno puede haber pensado en una serie de situaciones que se han ido reconfigurando de alguna medida en base a la dinámica que ha tomado la guerra. ¿Cuáles crees que son los objetivos que ha logrado Occidente hasta este momento, particularmente la OTAN y la Unión Europea? Por un lado está, por poner ejemplos, la incorporación de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica. Por otro lado, la apertura de la Unión Europea a nuevos socios como la propia Ucrania o Moldavia, que es un país que también tiene mucho que ver en todo este conflicto. Creo que el principal objetivo que tuvo, o hubo éxito que tuvo la OTAN, fue permitirle a Ucrania el hacerse de armamento que haga que al día de hoy continuemos con el conflicto. Ese creo que es el principal. Respecto de la expansión de la OTAN, con la apertura hacia nuevos miembros como Suecia y Finlandia, que todavía no es efectiva, me parece que es una valorización más cuantitativa que cualitativa. ¿Por qué digo esto? Porque primero ya tenemos la primera observación que hacer respecto del poder de veto que tiene Turquía en la organización. Es decir, que si bien hay una cohesión que se logró a nivel poblacional, donde hoy hay un visto bueno respecto de la organización, en el terreno todavía no se ha logrado nada.
especialmente porque tienen un país dentro de la organización con un poder de chantaje muy grande como es Turquía, que aún no ha resuelto conflictos territoriales en el seno de la OTAN, por ejemplo en Chipre, y que le significa un gran dolor de cabeza porque también es el interlocutor natural con el mundo árabe y es la llave de paso para las renovaciones de fuentes de energía en el Cáucaso. Es decir, que todavía no han resuelto su problema original, que era la Unión Soviética, hoy Rusia, y todavía no han resuelto los problemas al interior, que es esta cohesión con actores sumamente importantes, especialmente porque es el segundo ejército más importante de la OTAN. Martín, para seguir profundizando en el rol de Turquía justamente, esta semana se llevó a cabo una cumbre presidencial entre Rusia, Turquía e Irán, teniendo en cuenta esto que decías de que Turquía pertenece a la OTAN y tiene un ejército sumamente fuerte. Más allá del mensaje que enviaron respecto al conflicto en Siria, ¿cómo te parece que se ubican en lo que refiere al conflicto Rusia y Ucrania este tipo de encuentros? Bueno, es un mensaje muy importante para varios actores, porque hoy tenemos, no solo en Ucrania, pero también en Siria, muchos juegos jugándose a la vez. Por lo tanto, esta reunión no solo significa algo para Ucrania, por supuesto, pero también para Washington, también para Riad, para Arabia Saudita, que es un contendiente natural en la región, con Irán y con Turquía. Y hoy tenemos también una noticia muy importante, y es que Turquía logró intermediar y tener el primer éxito en un acuerdo entre ucranianos y rusos, permitiendo que haya el libre transporte de granos ucranianos, que también significó, por supuesto, que las sanciones sobre el grano ruso se revean, que eso es algo muy importante que no hay que perder de vista, pero sí que logró el primer gran resultado de un actor de la OTAN dentro del conflicto. Y recordemos que Turquía es un actor muy incómodo para todos, incluso para Rusia, por supuesto. No hay que olvidar que son enemigos históricos. Pero Erdogan le presenta un problema para Estados Unidos, sea quien sea el presidente, no importa que sea demócrata o republicano. Es un problema para Israel, es un problema para Arabia Saudita, es un problema para Alemania y para Francia, que son los negociadores naturales que tiene la Unión Europea respecto a la discusión de los migrantes, por ejemplo, en donde Turquía juega un papel clave. Es decir, que Rusia, Irán y Turquía tengan un encuentro de esta naturaleza y de este calibre, es un llamado de atención para todos. Ahora, Martín, está claro que el rol de Turquía es muy particular, no solo en esta guerra, sino como tú decías, en otros aspectos de la geopolítica mundial, la injerencia que ha tenido en la guerra de Siria. Y a propósito de esto, ¿se puede decir que las guerras de Siria, Yemen, la del Frente Polisario en Marruecos, por citar algunos casos, y que incluyen, son parte de esta misma guerra que incluye a Ucrania, por ejemplo? Sí, digamos, son distintas expresiones que tiene el sistema internacional de su transformación. No sé si hablar de una gran guerra, pero sí de un proceso de transformación del sistema internacional que empieza a mellar en la fortaleza de los Estados Unidos, que era su hegemón, ¿no? Que era el actor todopoderoso que dictaba las reglas o acomodaba las reglas a su gusto, y hoy empieza a tener distintos problemas alrededor del mundo que empiezan a darle voz y en algunos casos veto a otro tipo de actores como Rusia y como China. Así que en algún punto sí es, digamos, es más de una misma cosa. Yo no sé si lo llamaría parte de una misma guerra, por ejemplo. Ahora, es evidente que Turquía de alguna manera sale fortalecida también de todo este proceso, sin querer o queriendo, como se decía popularmente, porque ha tenido que mediar en todas estas cuestiones. También ha tenido un rol en esa decisión del ingreso de Suecia y Finlandia, en tanto apoyan al pueblo kurdo. Es decir, que ahí se da todo un juego, como tú decías, ahí sale ganando Turquía. Sí, sin ninguna duda. Erdogan ha sido muy, muy hábil en explotar las
las cartas que tuvo en la mano, que si bien no tenía las mejores cartas, sí las ha sabido usar muy bien y lo ha hecho durante mucho tiempo. Y es algo que vamos a tener que empezar a tener en cuenta, especialmente porque Turquía juega un papel fundamental en la reorganización de la energía en Europa. Recordemos que en la cuenca del Mediterráneo todavía hay muchos proyectos que se están realizando respecto de gasoductos. Tenemos que tener en cuenta también que Turquía es el interlocutor natural de Azerbaiyán para con Europa en el tránsito de gas, que ahora Kazajistán empieza a abrirse respecto de la injerencia rusa, y también que todavía no está resuelto el problema afgano, donde Irán y por lo tanto Turquía van a tener un decir. Así que Turquía se encuentra hoy en una situación muy favorable con las cartas malas que suele tener. Martín, metiéndonos justamente en esta cuestión de la energía de la que tanto se ha hablado, ¿no? Cuando se habla de este conflicto, este pasado jueves Rusia volvió a suministrar gas a Europa mediante el gasoducto Nord Stream 1. ¿Qué tanto peso tiene esta dependencia de Europa a Rusia respecto a la energía en relación a las medidas que se han tomado o no? Por ejemplo, pienso en las sanciones, para poner un ejemplo. Bueno, sí, algo que ha demostrado esta dependencia es, como decía en un primer momento, la debilidad que tiene Europa como actor geopolítico, ¿no? Es un actor que hoy depende de las armas estadounidenses, el gas ruso y la plata china. Respecto de la energía es un problema muy grande, porque cambiar y alterar la matriz energética, no solo de un país, ya estamos hablando de un continente, lleva mucho tiempo y lleva mucha plata. Y aún así, alterar, digamos, esa matriz a otro tipo de energías, en este caso podemos pensar la nuclear, también nos lleva a negociar con actores que no están muy distantes de Rusia, por ejemplo, Kazajistán, que es uno de los principales exportadores de uranio. En definitiva, Europa está en algún punto presa de esa dependencia de otros actores. Pero sí le implicó de alguna manera, Martín, un acercamiento a Estados Unidos, por ejemplo, en lo que refiere a energía, al suministro de energía, que se vio beneficiado ahí en ese caso, obviamente, Estados Unidos. Sí, claro. El problema son los costos. El problema que tiene Europa es que en esta transición que está tomando de alejarse, digamos, del gas ruso, otra vez a los brazos de Estados Unidos, en este caso en el mercado energético, ahí eso presenta una serie de problemas. Primero porque naturalmente sube el costo. Segundo, pues eso se da a la par con otra circunstancia, que es en los nuevos presupuestos de defensa. Es decir, que la plata en Europa empieza a redireccionarse de ciertas carteras hacia defensa y todo lo que signifique cambiar la matriz. En el marco de una crisis no solo energética, sino económica, y por ende que va a derivar en una crisis política. Entonces, lo que tenemos es mayor dependencia incluso de los Estados Unidos, que eso le juega en contra a Alemania y a Francia, porque hoy los estados chicos o más chicos dentro del continente, como por ejemplo Lituania y Polonia, empiezan a marcar agenda respecto de una agenda de seguridad, respecto del conflicto ucraniano, pero no en virtud de los intereses de Europa, sino de los intereses estadounidenses. Y eso no le conviene a Europa. No importa si Alemania, Francia, Lituania o Polonia. Lo que hace es que Europa cada día sea más débil. Martín, para terminar, ¿qué proyección le ves a este conflicto? ¿Qué escenario posterior a la guerra imaginás en Europa particularmente y en toda la región que está involucrada? Bueno, la verdad que veo muy difícil que tengamos en los próximos meses una resolución del conflicto, especialmente porque no veo incentivos para Ucrania para llamar a la mentada neutralidad, que es lo que le exige Rusia. Segundo, porque vamos a un escenario donde Rusia
ya anunció que va a hacer más duras las negociaciones y por lo tanto va a incrementar la presión en el terreno militar, y eso lleva una cosa a la otra, es decir, a que otros países como Polonia y Lituania tengan una posición más dura, a que Estados Unidos siga incrementando la asistencia militar, y en definitiva no tenga un fin a la vista el conflicto. Mi impresión es que hay que estar muy atentos a cómo Estados Unidos piense el escenario de Taiwán respecto de cómo proceda el conflicto en el terreno ucraniano, porque de aquí va a sacar las enseñanzas para ver si avanza o no en ese escenario. Martín Rodríguez Océs, te agradecemos muchísimo por compartir este espacio con nosotros en Sin Fronteras. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y viene Álvaro Padrón. Y viene Álvaro Padrón para meter una mirada geopolítica sobre todo este asunto. Quédense que ya venimos. Siempre en este segundo bloque de Sin Fronteras vamos a intentar darle una mirada global a este conflicto del que veníamos hablando y para eso recibimos a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como siempre, ¿no? Repasábamos un poco de estos 5 meses y también de la actualidad del conflicto Rusia-Ucrania, pero si queremos darle una perspectiva geopolítica aún mayor, ¿por dónde empezarías? Y es importante porque toda guerra, en toda la historia las guerras tienen un contexto, ¿no? Que las explican y si no uno queda siempre con esa imagen de lo bélico puntual y no de muchas de las razones por las cuales terminamos en una guerra, ¿no? Son intereses económicos, geopolíticos, recién algo de eso hablaba Martín. Yo creo que el telón de fondo y el contexto de esta guerra en particular es la disputa de este momento entre China y Estados Unidos. Si no ubicamos la guerra en esa lógica, nos va a costar mucho entender no solamente por qué está pasando y cómo está pasando, sino cómo se puede salir. Es clarísimo, Estados Unidos es una potencia en declive, China es una potencia en ascenso, le llaman la nueva Guerra Fría, a mí no me gusta ese término porque las comparaciones con la anterior no tienen nada que ver, pero si la ponemos en esa lógica está claro que esa guerra la está ganando China. La está ganando desde el punto de vista productivo, que fue su primer gran triunfo en ser la fábrica del mundo, sobre todo por mano de obra barata y por un mercado interno. Luego la gana en términos comerciales, y eso hasta nos toca a los uruguayos de ver hoy, que es nuestro principal socio comercial, pero le pasa a todo el mundo. La está ganando lo tecnológico, y observen el último lío en Inglaterra, sobre los espías y sobre la lógica de cómo proteger la propiedad intelectual en relación a China. Y entonces, ¿qué pasó? Vino la dimensión militar, que uno creía abandonada en el planeta, al menos en términos de esta escala de intervenciones está lleno. Que incluso en la OTAN se hablaba de ya, ¿no? De disminuir el gasto. Bueno, Macron dijo que tenía muerte cerebral en la época de Trump, ¿no? Claro. O sea, realmente la OTAN parecía estar en una especie de desaparición. Entonces, no es casual. No es casual que Estados Unidos haya recurrido a lo único que todavía tiene una capacidad hegemónica, que es lo militar, y en el único organismo donde todavía tiene poder absoluto, que es la OTAN. Entonces, es como cuando en los partidos de fútbol uno va perdiendo por goleada y, no sé, hace un lío para que se mueva el tablero y cambie la dinámica del partido. Y es lo que está logrando Estados Unidos. En realidad, volver a poner a la OTAN en el centro, y si ustedes observan, todo el tiempo hablamos de la OTAN, después mencionamos a Ucrania, pero hablamos todo el tiempo de la OTAN, demuestra que Estados Unidos logró un protagonismo que estaba perdiendo. Yo, por ejemplo, creo que Ucrania es carne de cañón, son las víctimas, entre otras cosas, su población. El presidente de Ucrania va a ser un personaje olvidado por la historia, no tengo ninguna duda, y la otra gran víctima de esta guerra es Europa. Álvaro, en ese sentido, Martín, en el primer bloque, cuando hablábamos de la cuestión energética, señalaba que Europa está viviendo una crisis energética, pero también económica, y que eso derivaría entonces en una crisis política. Sí, no tengas duda. Sí, por eso yo digo que es la otra de las grandes víctimas, porque está sufriendo casi todos los aspectos que tienen que ver con las consecuencias de la guerra. Ahora puedo explicar un poco más con respecto a la dependencia económica en relación a Estados Unidos, pero todo ese clima que se da de inseguridad, de aumento de costos, de
va a terminar siendo un asunto de malestar social que ya venía, lo habíamos hablado varias veces, sobre por qué estaba creciendo la ultraderecha en Europa. Hablamos en el caso de España, de Francia, Exacto. por ejemplo. Y nunca sale bien ese malestar, nunca sale bien. Y probablemente derive en crisis políticas, sobre todo en estallidos sociales, en ese malestar de la población, en un deterioro de la democracia, que es algo que casi siempre está asociado también a las situaciones militares. Yo creo que aquí lo que hay que tener claro es cómo Estados Unidos fue preparando este escenario. Y hubo dos pilares claves. Primero, provocar a Rusia. Y segundo, neutralizar a Europa, especialmente a Alemania. ¿Qué hizo con provocar a Rusia? Bueno, insistir en el ingreso de Ucrania a la OTAN. Que siempre se dijo, están pasándose un límite. Esto me hace acordar mucho. Que se habían pasado varios, además, ¿no? Sí, y Rusia aguantaba. Sí, entonces, a ver, yo con esto no le quito responsabilidad a Rusia. Por o supuesto. sea, la invasión es una responsabilidad absoluta de Rusia, merece la condena internacional, pero no dejemos de mirar esto otro, porque si no, no vamos a entender por qué yo insisto en que el telón de fondo es la disputa entre Estados Unidos y China. Lo segundo también lo logra Estados Unidos y tiene que ver con esa disputa con China, porque al neutralizar a Europa vuelve a conquistar zonas de influencia que va perdiendo en lo económico, en lo comercial, en lo productivo, en lo energético. Entonces, logra con la OTAN recuperar control en Europa de lo político y de lo militar. Y logra, entre otras cosas, previamente con el Brexit, y si no asociamos el Brexit a este movimiento no nos damos cuenta, que también hay una recuperación de músculo económico de Estados Unidos en relación a Europa. Para eso, lo decía Martín, tiene que haber pasado algo que es evidente. La mediocridad de los liderazgos europeos hoy es tremendo. Es el elenco dirigencial más mediocre desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se quedaron sin proyecto, no están logrando liderazgo. Entonces, Europa está como perdida y por lo tanto termina dependiendo ahora de Estados Unidos, aumentando su dependencia con Estados Unidos, que fue parte de la lógica con la que esto se armó precisamente para recuperar protagonismo en esa pérdida que está teniendo con respecto al protagonismo de China. Ahora hay una especie de perversión porque Europa empieza a depender de vuelta más de Estados Unidos en lo económico y energéticamente de Rusia. De hecho, en estos días con la ola de calor, y hablando de lo que pasa a nivel social, le están pidiendo a la gente que no use los aire acondicionados, que guarden energía porque viene el invierno y va a ser otro el cantar. Quiere decir que esto amenaza con prolongarse. Y precisamente se hablaba de una guerra corta. Parece que no va a ser tan corta, ha habido algunas reconfiguraciones como veíamos en el tape, primero atacamos todo, después atacamos solo el este, ahora vamos un poco más allá, sobre pretexto de las armas que están llegando. ¿Cuáles son los escenarios posibles que va a dejar esta guerra? Y bueno, justamente, si entendemos el sentido profundo que acabamos de hablar, vamos a darnos cuenta por dónde están las claves de la salida. Y por eso no hay que mirar la guerra sola. Porque entonces uno dice, bueno, es un asunto de que un día se sienten a negociar Ucrania y Rusia. Y es un error. Es un error. Se tiene que sentar Estados Unidos-OTAN y Rusia-China. Ahí están los protagonistas para la salida. Me hace acordar mucho, ustedes se acuerdan la crisis de los misiles del 62 de Cuba, ¿no? ¿Los misiles dónde estaban? En Cuba. ¿Negoció Cuba eso? No. Lo negoció Estados Unidos con Rusia, que no implicó solamente los misiles en Cuba, sí, que a pocos kilómetros de Estados Unidos, sino los misiles en Europa apuntando a Rusia. Entonces, de estas cosas se salen negociando los que son los protagonistas reales, que repito, no es Ucrania ni su presidente. Entonces, vamos a tener que esperar que eso ocurra para empezar a ver cómo vuelve un nuevo equilibrio. Mientras no deje de aparecer, mientras no se avancen los objetivos originales, no va a haber una solución. La guerra va a darle continuidad a ese proceso de rearmado que hoy tenemos en el mundo. Estados Unidos necesita recuperar ese protagonismo y lo está logrando. Lo está logrando geopolíticamente, sin duda, volvió a ser un actor relevante. Lo está logrando comercialmente porque está logrando captar el consumo, no solo energético, de muchos otros productos. Está logrando sacar empresas de China. Está logrando un protagonismo también financiero. Es decir, hay una razón por la cual a Estados Unidos le interesa que esto continúe. Está recuperando sobre todo influencia internacional. Y China, calladita, también está haciendo negocio, porque está logrando que Rusia dependa de China y consolidando su hegemonía, sobre todo en Eurasia.
sobre todo en términos comerciales, producción, pero ahora también en energía, que la consigue muy barata a través de Rusia, y en la fusión bancaria y en la creación de una nueva moneda. O sea, vamos hacia esa polaridad, y entonces cada una de estas dos potencias trata de hacer de la guerra un negocio. Pero entonces a nadie le sirve que se... O sea, no es que a nadie, pero digo, a estos dos actores grandes no les sirve que se termine. Por ahora no, sí, a menos que la guerra escale y empiece a tener problemas al interior de los países. Le puede pasar a Estados Unidos, le pasó con Vietnam, ¿no? Claro. Le puede pasar a Europa seguro, por esto que hablábamos del clima de la población, que además está mucho más cerca, ¿no? Porque los norteamericanos siempre ven las guerras desde lejos, los europeos la tienen en la frontera. Ahora, miralo la injerencia política, con la renuncia del primer ministro Mario Draghi, había mucha preocupación por el rol que está jugando Italia justamente en todo este proceso, digo de los demás países, con toda esta interna italiana que volvió a mostrar el declive de la política italiana además, ¿no? Sí, ahí lo que también tenemos que pensar es qué otras cosas se pueden hacer desde los organismos internacionales, desde el resto del mundo, ¿no? Los otros días alguien decía que qué puede hacer un país como Uruguay, ¿no? Yo creo que muy poco, seguro pasear y sacarse fotos como hizo la vicepresidenta ayuda poco, es casi, diría yo, un poco ridículo. Lo que le queda para hacer a un país como el nuestro es ser parte de una región, y la región sí pesa, y si no, miren lo que pasó en la cumbre. En ese sentido, ¿cómo nos estamos ubicando? Mal, porque en realidad lo que tenemos que hacer es ser parte de una región que pueda decir algo relevante y que nos escuchen. Y para que nos escuchen tiene que pasar lo que pasó los otros días, que es que pidan que seamos parte. Entonces, y eso de vuelta va a dar la clave de dónde están los intereses. ¿Por qué no estuvo esa conferencia en la cumbre del Mercosur? Por una ubicación geopolítica, por cómo se para Brasil con Rusia. Después nadie va a decir la verdad, pero fue Bolsonaro el que no quiso, y después mareó a todos con que voy, no voy, habló directamente con el presidente ucraniano, que no le gustó nada al presidente ucraniano lo que le dijo, pero digamos, esto vuelve a demostrarnos dónde están las claves del juego. ¿Por qué una cosa tan extraña como el gobierno de Brasil se mueve de esta manera? Bueno, porque lo que hay detrás es esta disputa geopolítica, y cada uno juega en esa lógica según el bando que le conviene. Entonces, cuidado con eso. Yo insisto mucho, creo que vuelve un tema que hemos hablado mucho, la importancia de ser región. En este caso, para contribuir en algo a la paz, una región además que tiene paz, pero para cualquier otra cosa. Por eso es muy equivocado el rumbo de Uruguay. Y reducir la política internacional solo a comercio es el disparate más grande. La política internacional es mucho más. Ahora se ejerce política internacional con este tipo de decisiones. Y por supuesto, una cosa se relaciona con la otra, no se puede separar. Pensar en un acuerdo con China tiene mucho que ver con este juego que estamos diciendo. En un escenario así, nadie puede creer que tomar una decisión estratégica de ese tipo no va a tener un costo con relación al otro lado. Entonces, ojalá como región seamos capaces de dar una contribución. Cuando digo región, digo América Latina, no solo el Mercosur, mucho menos Uruguay solo. Creo que ahí debería haber una clave para poder decir algo y ser algo en el mundo, en este caso, aportando hacia la paz. Álvaro, se suele instalar el discurso de que la guerra perjudica a todos y a todas, que el efecto de la economía perjudica a todo el mundo. ¿Es así? ¿Todos perdemos con esta guerra? No es verdad. La guerra para algunos es un gran negocio. Es un gran negocio. Seguro que en el tercer bloque lo van a poder ver más a fondo. No es verdad que todos pierden. Hay 3 grandes ganadores, por ejemplo, de Estados Unidos. El complejo militar industrial, el complejo gasífero petrolero minero y el complejo bancario inmobiliario. Estos 3 poderes son los poderes reales en Estados Unidos. El que no negocia con estos 3 poderes no es presidente en Estados Unidos. A estos 3 sectores le conviene que el mundo esté en guerra. Y estos 3 sectores alimentan esa reubicación de Estados Unidos a escala internacional. Y les está yendo muy bien y les va a ir mejor. Entonces, producir y vender armas es un gran negocio. Revivir a la OTAN, que decíamos estaba semimuerta. Recuperar mercados que al final atiendan, esa va a ser la lógica. Al final de la guerra va a recomponer el orden mundial, que iba en una lógica de una globalización sin control, en donde estaba sobre todo triunfando el actor transnacional que se había ido hacia Oriente. Entonces, la guerra patea el tablero y reorganiza no solamente los negocios de algunos de estos, sino el comercio internacional. Entonces, yo creo que a largo plazo el gran asunto va a ser ese. Si esos sectores siguen teniendo ese poder, la guerra va a seguir.
porque por ellos la guerra sigue porque es un negocio. Lo que tiene que haber es la recuperación del músculo político a nivel internacional. Es un drama que en esta época pesen tan poco los organismos internacionales, casi no hablamos de la ONU, que tendría Pensemos que ser... en el conflicto en Siria, por ejemplo, donde también se midieron, pero no llegó, quizás por una cuestión de ubicación geográfica, no llegó a sonar tanto, más allá de que se hablaba de la guerra en Siria, que se busque la paz, que nunca llegó, donde también estaba metido Rusia, estaba metido China, estaba metido Estados Unidos. Sí, ahí la clave es mirar detrás y encontrar los intereses. Y lo tremendo que nos está pasando es que esta agenda de guerra desplaza otras agendas que son urgentes para el planeta. Que estemos gastando, que todos los países estén pensando en aumentar presupuestos militares, que son además cosas para luego destruirlas, ¿no? Es una cuestión perversa. Bueno, todo eso versus, por ejemplo, el dinero que precisamos para enfrentar el cambio climático. Se está hablando o la desigualdad en el planeta. Se está hablando de volver al uso del carbón y de extender el uso de la energía nuclear producto de esta crisis energética, ¿no? Hay países como Alemania que han rehabilitado sus viejas fábricas o sus viejas fuentes de energía a través del carbón. Retroceso civilizatorio en todos los planos. O sea, no solo por muertes objetivas, sino por cómo hemos perdido la capacidad de poner otros temas en la agenda y de que el mundo esté más preocupado por esto que por asuntos que deberían precisamente ser los prioritarios. Entonces, hay que dar esa discusión, porque si no la lógica es que la guerra come todo y va generando la idea de que es necesaria, de que hay que la paz... Bueno, si nosotros podemos ubicar los intereses detrás, vamos a poder desnudar la verdad y se va a poder entonces recuperar, sobre todo el liderazgo político, que es lo que está faltando. Si uno mira, dice, ¿dónde aparece un líder político capaz que decir basta con esta locura? Dejemos de matarnos, dejemos de quemar plata a través de las armas y usémosla para algo mucho más necesario que tiene la humanidad, que es pensar si tiene futuro. Álvaro, yo te hacía una pregunta antes de comenzar el programa y seguramente mucha gente se la hace y nos vamos a apoyar en tu conocimiento y tu experiencia, que hace pocos días Martín hablaba del rol que ha jugado Turquía a través del presidente Erdogan. Rusia y Ucrania han logrado un acuerdo por el tema del trigo. Se sabe que hay muchos países, particularmente en África, que la están pasando muy mal porque no les llega el trigo ucraniano. Están los temas de los puertos ucranianos sobre el mar de Azov, que ya no domina. Es decir, ¿cómo se explica que por un lado hay una guerra donde está muriendo gente, sufriendo, sociedades enteras que van a quedar choqueadas, mutiladas, y por otro, Rusia y Ucrania arreglen el asunto del trigo? Por intereses económicos, la plata. O sea, si no entendemos que lo que ordenan estas cosas son los intereses económicos, nos vamos a creer que hay discusión sobre soberanía, sobre territorio. Por supuesto que eso también está. Pero al final lo que organiza este tipo de comportamientos son los intereses económicos. Tan es así que pueden sentarse supuestamente dos sectores antagónicos a ponerse de acuerdo sobre un producto para no perder plata. Entonces, esa presión es la que hoy, esa presión no, esos intereses son los que hoy están detrás de la continuidad de la guerra. Por eso sigue durando y uno dice, pero ¿era tan difícil desactivar esto? ¿Era tan difícil terminar haciendo un acuerdo diciendo no avancen más en relación al territorio cercano a Rusia en la OTAN? Bueno, cuando veamos con claridad cómo se organizan nuestros intereses, nos vamos a dar cuenta de qué manera se puede desactivar esta lógica de guerra que viene para largo, ¿eh? Así como está, viene para largo porque se dieron cuenta que funciona, que reconfiguró el escenario internacional. Así que esperemos que triunfe la política, porque la guerra es la política con la sangre. Mientras que la política tiene que ser precisamente lo contrario, una forma de garantizar la paz y el bienestar de la gente que hoy sigue siendo urgente en el planeta. Las cosas que le pasan a este planeta para estar dilapidando los miles de millones de dólares en armas parece un sinsentido. Por eso hablo de retroceso civilizatorio. Estamos realmente siendo muchos años para atrás en lo que había parecido algo que se superaba, que era esta disposición a gastar tanta plata en armas. Álvaro Padrón, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, en el próximo bloque nos vamos a Barcelona, vamos a meternos con el tema gasto militar, armas y qué rol juegan todo esto, así que quédense que ya venimos. Bien, ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por la noche de hoy y les cuento que en Barcelona, el Centre de Estudios para la Paz
es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo que combina el trabajo de estudio y publicación con la difusión y movilización social alrededor de los efectos negativos del militarismo. Entre ellos, el comercio de armas, la financiación de las mismas, el gasto militar, las Fuerzas Armadas, la industria militar, la investigación, el desarrollo de armamento y las operaciones militares en el exterior. Jordi Calvo es coordinador e investigador del centro y lo recibimos para cerrar el programa de hoy. Jordi, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Jordi, se habla mucho de los efectos de la guerra sobre la economía a nivel global. ¿Es cierto que la guerra interrumpe la economía o es una forma de hacer funcionar, para algunos, precisamente esa máquina? Sí, bueno, yo creo que podemos decir que las guerras, nos cuesta decir que puedan ser promovidas por las empresas que se benefician de ellas, ¿no? Las empresas que fabrican las armas. Pero sí que podemos pensar que es un escenario que les es tan favorable que de un modo u otro pueden desear que no las evitemos, ¿no? Podemos pensar que ahora muchas de las empresas que están viendo cómo aumentan los gastos militares en Europa de una manera inédita e impensable anteriormente, y que todo esto va a llevar que el gasto militar aumente en todo el mundo, va a tirar, ¿no?, del gasto militar en todo el mundo, en muchos de los países, va a hacer que se beneficien principalmente de que haya más dinero para armas las empresas más punteras del mundo. Y las empresas más punteras del mundo son las empresas de Europa y las empresas de Estados Unidos. Es decir, de esta situación de remilitarización y de carrera armamentista a la que no se le pone freno, yo creo que porque no se quiere, van a salir muy beneficiadas 10, 20, 40 empresas, sobre todo de Occidente. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando hay una guerra también. Y Jordi, mencionabas Europa y Estados Unidos. En este sentido, más allá de las empresas, ¿hay países puntualmente que también se benefician con este tipo de situaciones? Sí, claro, claro. Hay países que se benefician digamos, de un crecimiento, ¿no?, de la lógica militar y armamentista. Pero yo creo que son los países, primero, los que tienen una industria militar pues muy potente, ¿no?, muy pujante, en los que también se incluye Rusia, tiene su mercado, o China, que tiene su mercado, incluso otros países que también producen o quieren producir, ¿no?, y que están entrando en la lógica del negocio armamentista. Pero yo creo que esta lógica remilitarizadora beneficia también a las no democracias, ¿no?, o a la lógica no democrática. Beneficia a los regímenes autoritarios, legitima las acciones, las respuestas militares, las respuestas de fuerza, la vía belicista, legitima lo que puede estar haciendo Putin, por ejemplo, o legitima lo que haga Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en la guerra de Yemen, o legitima a muchas otras potencias que puedan ver que esta es la manera de conseguir las cosas. ¿Quién sabe? Todo esto quizá, en vez de frenar a China, lo que está haciendo es, digamos que, facilitar que se tomen decisiones del mismo tipo que se están tomando ahora en Europa. Jordi, es obvio que hay países que naturalmente o por estar directamente implicados en la guerra o cerca, u otros, se habla mucho de China, se habla de que Japón también va a rearmarse en el futuro cercano, precisamente preocupado por esta realidad global que pone, por ejemplo, a China en el centro, porque se piensa que China puede decir, bueno, si Rusia pudo en Ucrania, ¿por qué nosotros no en Taiwán? Solamente para poner un ejemplo, la India, que es una potencia mundial, quiere decir que esto es una reactivación importante de todo este mercado, en un caso, por decirlo de alguna forma, por las dudas. Hombre, yo diría que yo creo que poner que toda la responsabilidad de esta lógica belicista recaiga en lo que está ocurriendo ahora en Europa sería injusto. Quien ha abierto la veda de que esto se puede hacer, recordémoslo, es Estados Unidos, que lo ha hecho en Afganistán, lo ha hecho en Irak, lo ha hecho en Libia, lo ha intentado hacer en otros países, y digamos que no es nuevo. Simplemente ahora hay algunos países que ven, digamos, que aquí esta vía también la quieren utilizar. Rusia ha decidido hacerlo
no sé si tanto por intereses de geopolítica o geoestratégicos desde un punto de vista internacional, sino más bien por legitimar y reafirmar un régimen nacionalista, autoritario, que encuentra en esta vía su razón de ser. Y en China, pues digamos que hasta ahora no se ha visto, no hay indicios de que vaya a hacer lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos en otros momentos, o lo que está haciendo, ¿no?, en este momento Rusia. Yo creo que nos estamos avanzando a una situación en la que estas suposiciones lo que hacen es, digamos, que justificar unos aumentos en los gastos militares y en reorientar unos recursos que yo creo que siguen siendo más necesarios que nunca, lo estamos viendo ahora, no solo en sanidad, como hemos visto con la pandemia, sino también en la lucha contra el cambio climático. Y la verdad que se me hace difícil pensar que la catástrofe, ¿no?, a la que nos podemos abocar si de verdad no dedicamos todos nuestros esfuerzos al gran reto de la humanidad, que no es enfrentarnos por la vía militar unos países con otros, sino buscar la cooperación unos países con otros para salvar el planeta. Y Jordi, ¿no hay como una franca contradicción entre lo que es la construcción de un relato que aboga por la paz, ¿no?, que muchos países lo hacen? Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, a la vez el aumento del gasto militar o incluso la creación de nuevos conflictos diciendo que a través de ellos se puede, o sea, que lo hacen para llegar a la paz. O sea, ¿no es como un poco loco que se dé todo esto junto y no nos llame la atención? Hombre, yo creo que tenemos que tener la inteligencia de leer más allá. Es decir, no habrá ningún ejército ni ninguna agresión militar que se diga que es para destruir a nadie ni para conseguir un desastre mayor. Lo único que se dirá que es para conseguir la paz, como ha sido siempre con la guerra justa, ¿no?, lo que ha ocurrido con la guerra justa, con la justificación de la guerra justa en toda la historia de la humanidad. Es un sinsentido, porque estamos viendo que la vía militar de armarse más que el vecino para conseguir más seguridad nos ha llevado a un mundo más inseguro, nos ha llevado a menos paz, y aumentar los gastos militares ha demostrado que no ha sido capaz de evitar la guerra en Europa. Es decir, la OTAN tenía como principal misión evitar la guerra en el Atlántico Norte, en Europa y en Norteamérica, y no lo ha conseguido. Vamos, es un fracaso de más de 40 años. Busquemos otra vía, y las otras vías no van por aumentar los gastos militares. Sabemos dónde están estas vías. Se exploraron y se abrieron caminos después de la Segunda Guerra Mundial, y mucho me temo que tendrá que pasar algo así para que volvamos a las vías a los caminos de paz verdaderos, no a los hipócritas que piensan que con más agresión, ¿no?, con más guerra se va a conseguir ninguna paz. Jordi, España parece ir hacia ese camino en el del rearme en el año 2022. De hecho, se supo que en el 2021 exportó armas a lugares como India, Filipinas, Emiratos Árabes, Indonesia, Omán, Arabia Saudí, por citar algunos casos. Algunos de estos destinos naturalmente llaman la atención. España es un miembro de la OTAN. ¿Qué relación nos muestran estos datos? Bueno, esto muestra, primero, que la exportación de armas se hace por dos razones. Una, por razones económicas, el negocio es el negocio y no importa dónde sea. Hay una legislación europea muy estricta que prohíbe vender armas a países que están en guerra, que están en conflicto, donde se vulneran los derechos humanos, a regiones donde pueda afectar a la seguridad regional, a la seguridad entre los países de la zona. España y todos los países de la Unión Europea prácticamente, y Estados Unidos, y otros países también, cosa que digamos que nosotros nos centramos en el análisis español principalmente, vende cada año armas a países en guerra, vulnerando o saltándose la propia norma española y europea al respecto. Esto significa eso, que el negocio es el negocio, y además significa que no importa la ley que haya, que las armas son una herramienta de política exterior. España le vende armas a Arabia Saudí, pase lo que pase, o digan lo que digan las leyes, o a Emiratos Árabes Unidos, hagan lo que hagan en Yemen, por desgracia. ¿Por qué? Porque es un aliado de una estrategia mayor, global, un aliado de Estados Unidos, aliado de la OTAN, para conseguir unos objetivos, como siempre, políticos y económicos en otro lugar del mundo.
a pesar de las víctimas que esto suponga. Jordi, para terminar, y una pregunta que me está dando vueltas en la cabeza hace días. En la Primera Guerra Mundial, el tanque fue la gran estrella, digamos, novedosa, que empezó a tener efectos militares. Durante la Segunda Guerra Mundial se impuso ya la aviación como el elemento determinante, probablemente más allá de otras armas que aparecieron. ¿Se puede decir que en esta guerra el dron comienza a cobrar un rol principalísimo en las guerras del futuro? Totalmente, totalmente. Los drones militares ya lo son, ya son una de las principales herramientas de los ejércitos. Como veis, Estados Unidos y Europa están participando en la guerra de Ucrania, pero no quieren enviar a su ejército. Aquí los muertos los pone Ucrania y Rusia, ¿no? Por el otro lado. Como mucho, lo que se acepta, lo que se quiere, y esto que quizás es un logro del pacifismo, como mucho lo que se acepta es participar sin que haya víctimas de tu propio país, ¿no? En participar en otras guerras. Y para ello se han inventado los drones, para ello se han inventado los bombardeos que se hacen desde cualquier ciudad de Estados Unidos o cualquier ciudad de Europa. Se maneja un dron, se dispara sobre objetivos, que esto ocurre en Yemen y ocurre en muchos otros lugares desde hace años, y está ocurriendo en Ucrania y ocurrirá cada vez más. Es muy probable que los conflictos del futuro en los que participen los ejércitos de las grandes potencias se dediquen a hacerlo de esta manera, a través de drones y de robots militares que, ojo, pueden tener tal evolución, se está proponiendo desde la industria que lleguen a tener tal evolución que ni siquiera dependan de la decisión humana a la hora de disparar. Jordi Calvo, te agradecemos muchísimo por estos minutos en Sin Fronteras, un gusto escucharte. Gracias, hasta la próxima. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final, nos vamos. El próximo domingo estamos de vuelta acá. Que tengan una muy buena semana, gracias por estar.